los números, las cifras, la incidencia delictiva, a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, que nos acepte una entrevista esta tarde con Mega Noticias. Francisco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para ti, buenas tardes para tu auditorio, muy buenas tardes. ¿Cuál es la salida, Francisco? Porque si bien Felipe Calderón le pegó al avispero y todo se salió de control en el sexenio de Calderón, el presidente Peña le siguió pegando al avispero y siguió subiendo la violencia en el país, llegó López Obrador con la idea de los abrazos y no los balazos y sigue subiendo esto. Entonces, pegándole al avispero, la violencia crece. Proponiendo una estrategia de paz con los abrazos y no balazos, la inseguridad crece. Pues, ¿cuál es la salida, Francisco? Mira, lo primero es que ninguna de las tres apreciaciones es correcta, es exacta. Cuando hablamos de la estrategia de Calderón, creo que el principal problema y lo que los ciudadanos en general podemos recriminar a ese sexenio, pues es que toda política pública tiene consecuencias y las consecuencias tienen que medirse adecuadamente para poder tomar buenas decisiones que hagan que los costos sociales sean los menores posibles. En ese sentido, pues uno de los aspectos que creo que se tuvo poco en consideración era que cuando se pensaba atacar a la delincuencia, pues había que decidir con qué Estado, con qué capacidad, con qué colaboración interinstitucional. Y creo que esa es la falla principal en materia de lo que vimos en el sexenio de Calderón. Cuando llega el sexenio de Peña, pues, bueno, y hay que agregar una cosa, es cierto que fue un sexenio con algunos desastres muy relevantes en materia de violencia extrema, pero también hay que decir que es una estrategia que al final permitió que hacia ya el quinto año de gobierno, los homicidios y los delitos en general empezasen a bajar. Recordarás que a mediados de 2011, todos los delitos y particularmente el homicidio empezó en un descenso marcado. Y así se mantuvo toda la mitad del 2011, todo el 2012, todo el 2013, todo el 2014, todo el 2015, hasta abril de 2016. Es decir, casi 5 años tuvimos bajas en los homicidios como efecto de esa guerra contra el narco, que lo que hizo fue desarticular a grandes grupos. Y hay que recordar también otra cosa, la violencia no empezó en el sexenio de Calderón, la violencia empezó hacia el final del sexenio de Fox. Entonces hay que tomar en consideración estos elementos para poder evaluar bien políticas públicas de manera objetiva. El segundo punto es los errores que se cometieron en el sexenio de Peña. Y aquí yo me centraría en dos. Uno es el abandono de la Policía Federal y el segundo es el abandono de la PGR. En ese sentido, también se abandonaron a las autoridades locales, es decir, todos los años empezamos a tener menos recursos para la seguridad y la justicia del país. Y esto nos lleva, finalmente, a un sexenio como es este, en donde hay una narrativa de abrazos, pero el Estado no puede abrazar a los delincuentes. O sea, si se comete un delito, si un delincuente le dispara a un militar, a un marino o a un guardia nacional, pues no es que el otro le contesta mandándole besos y abrazos. Tiene que contestar de una forma proporcional y progresiva. En ese sentido, pues lo que hemos visto es que hay una narrativa de abrazos, hay en los hechos una respuesta del Estado violenta a todo hecho violento, y lo que sí ha faltado es una estrategia que no solo se dedique a reaccionar, sino que se dedique específicamente a prevenir el delito. El otro elemento que si Peña olvidó a las fuerzas federales y olvidó a las instituciones locales de seguridad, cuando lo más importante es construir la seguridad de abajo hacia arriba, pues en este gobierno nos fuimos absolutamente al suelo. Todos los años hemos gastado peor, todos los años hemos gastado menos y todos los años hemos perdido más información acerca de cómo está distribuido el dinero. Lo cierto es que, por ejemplo, cuando vemos el gasto en seguridad, en este sexenio, en el gasto en seguridad se incluyen dos rubros que no tienen nada que ver con seguridad. Uno es lo de Santa Lucía, que se llevan la mayor tajada del rubro de seguridad del país. El segundo rubro que se da la mayor tajada es el ejército. Y si tú quieres saber en qué está gastando el ejército, buena suerte, porque gracias al hecho de que es seguridad nacional, pues nadie te informa de dónde terminan nuestros pesos, dónde terminan nuestros recursos y si estamos mejorando.
Y luego volteamos a ver a Sí. lo local y ahí sí es un desastre absoluto. La Federación dejó de invertir en lo local en esta administración. Este año las policías municipales traen 0 pesos y 0 centavos para el fortalecimiento, y en ese sentido, pues lo que podemos ver es que cada vez vemos más descansar a los estados en la Federación, y la Federación no tiene ni estrategia, ni rumbo, ni recursos para poder atender la grave problemática que tenemos. Sí, a lo largo de los últimos sexenios, el de Felipe Calderón, el de Peña Nieto, inclusive el de López Obrador, una de las críticas es la falta de coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales. Pero hoy, en el gobierno de López Obrador, se crearon estas mesas para la construcción de la paz, en donde diario, en las regiones, en los estados, en los municipios, a nivel federal, se reúnen autoridades de los distintos órdenes de gobierno y las distintas corporaciones de seguridad, y el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las policías estatales, las municipales, los alcaldes, los gobernadores, el presidente de la República, secretarios de Estado, para ver el tema de la seguridad. ¿Están ya sentados todos? ¿Se han coordinado? ¿Han servido estas mesas? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque, primero, no tiene ningún sentido reunir diario a las autoridades del gabinete de seguridad, de los gabinetes estatales de seguridad, de las fuerzas federales. ¿Por qué debería uno tomar decisiones con base en lo que se definió ayer, en lo que sucedió ayer? Y en ese sentido, uno de los aspectos más relevantes que vemos, pues es una gran pérdida de tiempo de parte de las autoridades. Y para coordinarse se requiere, por un lado, una visión similar y por el otro, los recursos suficientes. ¿Qué te coordinas en la miseria? O sea, si hoy las policías estatales, las fiscalías, las policías municipales no tienen ni con qué enfrentar ya casi el gasto corriente, pensemos qué pueden aportar en términos de construcción cuando no hay ni siquiera un modelo de seguridad. Hablar de seguridad no solo implica disminuir los delitos, implica saber qué queremos para la ciudadanía, cómo lo queremos, con qué medios lo queremos. Y aquí es donde se abre el debate. ¿Dónde estamos parados en el país? Pues no sabemos dónde estamos claramente parados, porque el gobierno federal tiene una lectura de datos que incluso da una serie de información que es absolutamente falsa. Pensemos a lo que nos decía el presidente hace unos días, al inicio del mes, cuando se cumplían 3 años de haber ganado las elecciones. Él nos decía que el homicidio está contenido y que va bajando un 3%. Los datos oficiales de su gobierno demuestran que el homicidio va subiendo un 8%. Entonces, hay una discrepancia importante. Lo mismo en feminicidio, lo mismo en secuestro y en otros delitos. El gobierno federal lee cosas que no sé de dónde las saca, porque ni en sus números están. Entonces, toma decisiones sobre información falsa, arma operativos sobre decisión falsa, le pide a los estados que colaboren cuando están confrontados entre ellos y cuando no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, evidentemente esto nos lleva a que 2019 haya sido el peor año en prácticamente todos los delitos que se consuman en el país, pero 2020 las mejoras que tuvimos las tuvimos solo gracias a la pandemia. Y hoy en 2021 de nuevo están creciendo los delitos y de nuevo el gobierno federal nos está diciendo que todo está mejorado y que la violencia está contenida. Entonces resulta verdaderamente psicótico armar una estrategia de seguridad cuando estamos viendo dos países diferentes. Sí, Francisco Rivas, ¿ha hecho algo positivo, alguna política pública que haya funcionado en materia de seguridad del gobierno del presidente López Obrador en estos 2 años y medio? Personalmente no conozco ninguna y créeme que he hecho lo posible por tratar de informarme. La Guardia Nacional, crearla fue un error y fue un error crearla en estos términos. Una de las cosas que yo en mi carácter de invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, yo al presidente le entregué una serie de propuestas específicas que incluían, si quería armar la Guardia Nacional, que no desapareciese Policía Federal, porque nos quedamos en el peor de los escenarios. Y el escenario es en donde por un lado ya no tenemos a la Policía Federal, pero por el otro lado la Guardia Nacional está lejos de ser la institución que nos prometieron. Por ejemplo, simple y sencillamente en términos de controles de confianza, la Guardia Nacional aproximadamente solo el 10% de los elementos ha aprobado los controles de confianza. Entonces no sabemos quiénes están ahí. Ayer lo decía el secretario Almirante, pues que también en el Ejército y la Marina hay gente corrupta y pues no se ha hecho nada por hacer un ejercicio de depuración. Luego tenemos el caso de los programas sociales. Yo celebro que hagan programas sociales para tratar de mitigar la desigualdad económica,
pero en los hechos esos no son programas de prevención. Si volteamos a ver lo que se requiere para un programa de prevención, estos carecen de prácticamente todo. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Encantado, y los invito a entrar a la página del observatorio. El próximo martes vamos a presentar los datos del primer semestre de la Ciudad de México y del Estado de México. Los invito a que nos sigan porque hay información importante para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Estaremos pendientes de esa información la próxima semana.